RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, ahora cuando escuchéis este programa en Radio 1 o Radio 5, la bienvenida para todos los que estáis ahí sintonizados, para todos los que estáis aquí en este Palacio de Congresos de Albacete y que se sienta de nuevo la fuerza que hay aquí con todos los que estáis. Un aplauso. Y bienvenidos de nuevo a esta segunda hora para todos los que nos escucháis en el podcast. Dicen que haciendo que seamos uno de los programas más descargados y en la radio online en 100 y pico países de todo el mundo. Un placer estar juntos de nuevo. Estamos realizando un programa especial que queremos que sirva un poco de esperanza, llevar esperanza en estos momentos duros que estamos viviendo en España, esa cantidad de gente que ha sufrido y está sufriendo los terribles efectos de esa dana. Tenemos invitados especiales. Miguel Ángel Tobías estaba con nosotros. De nuevo te saludo, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí. Déjame que ponga una introducción que tenemos preparada para ti. La escuchamos. Llega de nuevo a Espacio en Blanco un ser muy especial. Nunca he tenido miedo a la muerte hasta que empecé a ser feliz y no quiero irme, quiero que esto dure mogollón. Mi padre me dijo, mira, eres negra y eres mujer y con eso vas a tener que lidiar toda tu vida. Y viviendo en esta sociedad, pues tendrás muchas más vallas que saltar, ¿no? Que la gente se piensa que aprendes del éxito, aprendes del fracaso y el éxito te despega del suelo, ¿eh? Necesitamos tener esas sombras, aceptarlas, para que dentro de nosotros también surja esa luz que tenemos. Luchar contra ellas no, aceptarlas y ir cambiándolas en la medida de lo posible, ¿no? Asumiéndolas y de repente se diluyen. Entre otras muchas que ha creado está la serie documental El Camino Interior, en la que tuvimos el honor de participar. Hoy su creador está con nosotros para darnos pistas del camino hacia la felicidad. Pues este es el personaje, antes ya le habéis dado un aplauso. Qué cantidad de historias en las que te has metido, ¿no? Contabas, has estado en zonas de guerra, en terremotos, eres casi de los primeros en ir a los lugares. En el tiempo de la pandemia, cuando nadie sabía de qué iba esa historia, tú tuviste los santos de ir a una residencia y estar allí y ayudar. Sí, a ver, la verdad es que el planteamiento para mí fue muy sencillo, muy simple, ¿no? Yo, efectivamente, que he ido a zonas en el mundo de catástrofes... Déjame que diga, fue el que creó Españoles por el Mundo, para que lo sepáis, ¿no? Ese programa, sigue. Sí, te decía que habiendo recorrido, ¿no?, el mundo en zonas de pobreza o de catástrofe o en campos de refugiados, yo siempre me llevo a estos sitios material de primeros auxilios o de atención primaria, estudio de emergencias sanitarias y recuerdo en Haití literalmente hoy hablaba esta tarde con él porque es de Valencia también y estaba ayudando también en uno de los barrios con Andrés, que era el subdirector, y le tuve que coser la cabeza a él mismo porque estando rodando Sueños de Haití se agachó en un sitio y se abrió la cabeza con un trozo de muro, ¿no? Y estábamos muy cerca del Hospital de la Paz, allí en Puerto Príncipe, pero cuando entré me dijo el jefe de urgencias, que ya me conocía porque cuando terminábamos de rodar por las noches nos íbamos a urgencias a atender heridos, ¿no? Y me dijo, Miguel Ángel, yo creo que es mejor que le cosas la cabeza en la calle porque hay menos riesgo de que se infecte que si le coses la cabeza aquí en urgencias, ¿no? Entonces, con esta experiencia, cuando empezó la pandemia, yo estaba en casa, pues horrorizado como todo el mundo, viendo lo que pasaba en las residencias y entonces dije, tengo que hacer algo. Y cuando me han preguntado, oye, ¿por qué? Este es el sentimiento realmente que deberíamos tener todos, que es el de ser conscientes de que si estamos en el lado de la vida de poder ayudar, que siempre va a ser mejor que estar en el lado de necesitar ayuda, honremos estar en ese lado, justamente haciendo todo lo posible. Entonces pensé en mi madre, si mi madre fuera viuda, que lo era,
ya, digo, y no hubiera tenido hijos y no hubiera tenido un buen estado de salud, ¿dónde estaría mi madre viviendo? Entonces pensé, en una residencia. Con lo cual la forma de honrar, de tener a mi madre bien, de tenerla con salud, de que tenga unos hijos, una familia que pueden cuidar de ella, pensé que era ir a cuidar a otras padres y otras madres de otras personas que por la razón que sea no podían cuidar de ellos, ¿no? Y ahí estuve 60 días en una de las residencias donde había más muertos en España, pues ayudando lógicamente en todo lo que se podía, porque es que no había ni médicos, ni enfermeras, ni auxiliares, ni nada de nada. Luego, entre otras muchas más cosas, hiciste una serie documental, hemos puesto un fragmentito ahí en la que, como decía, yo tuve el honor de participar, El Camino Interior. ¿Cuánta gente ha visto ese documental? 1,5 millones de personas ahora mismo. 1,5 millones. En España. Y ahora mismo se sigue pudiendo ver en RTV Play. Todavía quedan algunos meses de derechos en televisión española. Y mi intención, una vez de que ya salga de derechos, es colocarlo en su propia plataforma para que todo el planeta pueda ver la serie de manera libre y gratuita, porque hay también cientos de miles de personas en Latinoamérica que me han escrito para decirme que cómo pueden ver la serie. Allí no la pueden ver por derechos. No la pueden ver por derechos todavía, pero estoy esperando a que salga de derechos para ponerla y que la gente la pueda ver, ¿no? Porque en realidad vivimos en un mundo, y esto que está pasando ahora en Valencia... Ahora vamos a hablar de ello un poquito, si quieres. Nos lo sigue planteando una y otra vez, ¿no? Y es que es verdad que estamos en una especie de crisis existencial que traemos arrastrada yo creo que desde que bajamos del árbol, desde el principio de los tiempos, esta eterna pregunta, ¿no? Y esta eterna duda que cada vez se ha ido haciendo más acuciante. Curiosamente, la vida debería haber mejorado, y resulta que ha mejorado en algunos aspectos y por supuesto en aspectos tecnológicos, pero no estoy tan seguro de que la vida haya mejorado a lo largo de los siglos con respecto al autoconocimiento que tenemos como seres humanos, ¿no? Déjame que diga, hace 2 semanas hicimos un programa, La Era de Idiotas, lo llamábamos, en el que comentaba nuestro invitado, salvaje y tremendamente, que el índice de inteligencia de los seres humanos ha bajado, no sé si era un 20%. Mientras antes iba subiendo, de repente, desde que han salido los teléfonos móviles, las pantallitas, cada día somos más idiotas. Pero esto ya es grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es que nos hemos ido deshumanizando. Lo más grave es que hemos perdido este sentido de tribu, que era el que nos permitía salir airosos y adelante de todas las vicisitudes que la vida nos plantea. Y al perder este concepto tribu y vivir en este sistema de individualismo salvaje, pues lo que ha hecho es que haya realmente un problema de salud mental gigante, global, en toda la población. Y es muy curioso porque es como si fuera una especie de justicia cósmica, que se ven más problemas de salud mental en el primer mundo que en aquellos países que llamamos en vías de desarrollo, donde una vez que el ser humano tiene cubiertas sus necesidades mínimas básicas, se vive de una manera más natural, más en contacto con la naturaleza y con un sentido mayor de lo que es la solidaridad, la empatía y el amor de lo que estamos viviendo aquí. Luego este señor ha hecho muchas otras cosas. Lo cuento, un día estaba yo en Cantabria, recibo una llamada de él, oye, ¿te vienes? Y digo, ¿a dónde? Porque yo con él voy al fin del mundo. Bueno, en esta ocasión no. Desde lo de los calcetines ya sí. Y me dice, atravesar el Atlántico en 3 semanas en un velero. Le dije, ¿pero has navegado alguna vez por el Atlántico? Y me dijiste que habías atravesado el Mediterráneo de acá para allá, ¿no? De Valencia a Ibiza. En barcos chulos, ¿no? Y de repente se mete con 17, ¿cuántos? 11. Con 10 personas más. 10 personas que no conocían, por aquí hay algunos de ellos que están locos, y se meten a una aventura increíble que supongo que sirvió de mucho para conocerse muy profundamente, ¿no? Yo afortunadamente me libré, tampoco podía dejar el programa 3 semanas, pero me libré, me sirvió de excusa, me libré. Lo mejor de todo es que si hubieras dejado 3 programas grabados, hubiera habido un apagón del cuarto, porque no fueron 3 semanas. Fueron 4 semanas. 32 días fuera de nuestras previsiones. Pero es verdad que ha sido una experiencia vital impresionante. El objetivo de atravesar el Atlántico en un velero, que además hemos rodado un documental que se va a llamar Atlántico Navegantes del Alma, es demostrar al mundo cómo cuando los seres humanos, independientemente de nuestra edad... sí, pues había un joven de 17 y gente de 80 años. De 17 a 80 años, no se conocían tampoco entre ellos,
Y por supuesto, pues bueno, 3 nacionalidades, y luego pues de los que éramos aquí de España, pues había gente de Galicia, de Canarias, de Madrid, del País Vasco, de todas partes, ¿no? Y realmente el objetivo de esta travesía ha sido enviar el mensaje al mundo de que si realmente trabajáramos todos unidos y nos uniéramos, no hay nada que no podamos hacer. Y fíjate la conexión, ¿no? Justamente con esto. Es decir, hay una tragedia, los seres humanos se unen y de repente somos capaces de hacer cosas impensables, increíbles, y gracias a ese trabajo que hicimos juntos en el Atlántico, pues pudimos llegar todos con bien, ¿no? Como se decía antes, a América. Pero las pasamos muy mal y casi... No, déjalo así. Vale. Me ha parecido un pajarito bonito, ya lo has contado. Déjalo ahí. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Miguel Ángel Tobías y otro montón de gente bonita que está aquí. ¿Estáis a gusto? Vale. Hay una persona que estuvo contigo en el barco, pero no le vamos a llamar. Sí, Álvaro, no le vamos a llamar. Álvaro está ahí. No sé, lo que tú quieras. No. Vamos a Valencia. Has estado en Valencia porque te he convocado para que tu charla mañana va a ser claves para la felicidad o algo así se llama. Creo que se titula El sentido de la vida. ¿Sí? Digo creo porque cuando Rafa me dijo necesito el título, pues se lo puse. El sentido ahora de la vida. te voy a preguntar sobre el sentido de la vida. Nos quedan como 5 minutitos porque hay más invitados. Vienes de Valencia y has encontrado lugares donde aún no había llegado nadie. No veremos de políticos, ¿vale? No, pero es que hoy mismo hay sitios, hoy, 4 días después, hay sitios donde no ha llegado nadie, donde no ha aparecido nadie que no sean voluntarios a ayudar. Vale, bueno. Mira, a ver, tengo un sentimiento de dolor muy profundo porque al haber estado en Haití, al haber estado en Nepal, al haber estado en campos de refugiados o en zonas de pobreza en el mundo, hay un pensamiento que tiene siempre, y es, si esto nos pasara a nosotros, seríamos capaces de hacerlo mucho mejor, de reaccionar antes, de poner muchos más medios, etc. Entonces tengo un sentimiento descorazonador de ver la tragedia que ha habido y cómo efectivamente teniendo muchos más medios técnicos y humanos no se ha sabido dar la respuesta que el nivel de la tragedia está necesitando. Ya, pero qué bonito ese ejemplo de miles y miles y miles de voluntarios que caminando se han hecho kilómetros con botellas de agua, que hasta ahora están diciendo en algunos lugares que ya no vayan porque pueden dificultar las tareas que se están haciendo, ¿no? Qué bonito la respuesta del pueblo, de la gente, de ayudarnos entre nosotros, unos a los otros. Lo tremendo es que tengan que suceder estas situaciones, que nos tengamos que ver en situaciones límite, para que de repente salgamos todos de esta matrix en la que vivimos y que nuestra conciencia y nuestra consciencia se alineen y de repente nos demos cuenta de que lo que le pasa al otro ser humano me está pasando a mí. Y entonces de repente vayamos, ¿no? Y me preguntaban periodistas a mi vuelta de Haití, ¿qué sentías cuando caminabas por Haití viendo aquella desolación, ¿no? Y mi respuesta fue muy fácil y muy automática porque era muy real, ¿no? Decía, mira, yo dependiendo de la edad y del género de las personas con las que me encontraba, pensaba, esa mujer de 70 años podría ser mi madre, este niño de 5 podría ser mi sobrino Ian, esta chica de 35 podría ser mi hermana. Y esto es lo que necesitamos recuperar, el darnos cuenta de que cuando estamos mirando a otro ser humano nos estamos mirando a nosotros mismos. Yo vengo, que lo sabes también, de Groenlandia, que Álvaro también estaba. Sí, hay mucho loco suelto que acompaña. Groenlandia, de rodar un documental en el Ártico sobre el daño del cambio climático, precisamente, con el hielo, y en el deshielo. Y allí había un sentimiento, estábamos allí, había un sentimiento al cabo de los días de entender no solo que todos somos uno, que yo he dicho antes, sino que todos somos uno. ¿Por qué somos capaces de dañar a otro? ¿Por qué somos capaces de contaminar el agua? Porque lo vemos como algo ajeno a nosotros. Es decir, yo ensucio el agua porque el agua está ahí y yo estoy aquí. Cuando tienes el sentimiento y te das cuenta de que somos la misma cosa, de que tú formas parte de ese agua y que ese agua forma parte de ti, ya no podrías contaminarla. Imagínate, ¿no? Esto desde el punto de vista de los seres humanos.
Cuando nos demos cuenta de esto, no habrá más opción para la maldad, para la envidia, para el rencor y para el daño. Casi terminando, 3 o 4 minutitos. Sentido de la vida, ¿cómo podemos ser felices? Vamos a dar una charla mañana de hora y media, si te dejo. Bueno, escucha. 3 horas, tienes 3 minutos. Pero vamos a hacer una cosa. Como yo soy el primero que habla a las 9 de la mañana y ahora tenemos el auditorio lleno casi, de la misma gente que va a estar mañana, decir lo siguiente, que si alguien cree que yo voy a dar mañana la fórmula, que se quede durmiendo, ¿vale? Que no tengo la fórmula, que si tuviera la fórmula, ¿vale? Ya la habría contado. Pero sí vamos a reflexionar sobre las cosas que nos impiden a todos nosotros vivir la vida que nuestro corazón nos dice que deberíamos vivir. Y son cosas sobre las que he reflexionado durante muchos años, sobre las que he estudiado durante muchos años y que efectivamente nos dan las claves, ¿no? De entender por qué no somos todavía capaces de vivir la vida que merecemos vivir, y espero que mañana, sinceramente, salgamos todos de aquí con el sentimiento de haber tomado decisiones de cambio en nuestra vida que se alineen lo máximo posible con lo que nuestro corazón nos dicta. Vale, pero eso es mañana, la gente está aquí. Una clave para los que nos escuchan en multitud de lugares. Pues mira, una clave... el camino del corazón, como decía. Sí, mucha gente me dice, ¿cómo sé si realmente estoy viviendo la vida que tengo que vivir, que mi corazón dice que tiene que vivir? ¿Cómo sé si estoy en mi propósito vital? Y hay 3 características que se tienen que cumplir y que es muy fácil de entender. Si lo que tú estás haciendo en este momento en tu vida o la forma en la que vives te genera ilusión, pasión y emoción, ¿vale? Esa es una, que tengas ilusión, pasión y emoción por lo que haces o por cómo vives. La segunda, que tengas paz interior. Si lo que haces o la vida que estás haciendo te genera paz interior, segunda característica que se tiene que cumplir. Y la tercera y definitiva es que lo que hagamos ayude a mejorar la vida de las personas que tenemos alrededor. Si se cumplen esas 3 características, estás en tu propósito vital. Si no, hay que seguir trabajando. Ahí quedan los aplausos del público que tenemos aquí hoy en el programa. Es un honor y un placer tenerte de cerca, estar también en tu vida. ¿Forma de contacto contigo? Miguel Ángel Tobías, en poner mi nombre y mi apellido en las redes y ya está. Pero no me voy de aquí sin decir una cosa. Dime. Porque esto es como un sueño, ¿no? Es evidente que Miguel es un poco más mayor que yo. Solo un poco. Un poco. Entonces, lo fantástico para mí, ostras, es que yo era un chaval y te escuchaba. Ya estamos. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener un día el honor de conocerte, de hacerme tu amigo, tu hermanito pequeño y que tuvieras a bien traerme a tu programa? Entonces, es decir, yo, gracias, de todo corazón, Miguel. Así es, colega. Te doy las gracias yo a ti. Gracias. España, la que quieres. Me despertó a no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Este fin de semana lo pasamos en Soria, coincidiendo con la 39ª edición del Festival de las Ánimas. No es un día cualquiera. Pepa Fernández. La cita es en el Espacio Cultural Santa Clara y nos encantará verles allí. No es un día cualquiera. Ya saben que la entrada es libre hasta completar aforo. Sábados y domingos a las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en Canarias. A esta hora está en marcha Lo que está pasando cuando está pasando. movimientos diplomáticos importantes. Ni un día sin Radio Nacional. La actualidad en directo es 14 horas. RTV, la que quieres. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco.
Cuando suena esta sintonía es que llega el momento de ir al cine. No pensábamos hacerlo hoy con nuestro invitado colaborador que viene de vez en cuando al programa, pero como está aquí en Albacete, Francisco Javier Millán, le saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Además estamos como en un cine, ¿te fijas? Sí. Con una gran pantalla, Sí. por lo tanto tenemos que abrir nuestras pantallas misteriosas. Qué bien. No sé si conocéis a este personaje, ya veréis cómo nos hace soñar y sobre todo cómo disecciona las películas dando un montón de claves. Como no tenemos mucho tiempo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, te tengo que hablar del Sexto Sentido, que es una película que celebra el 25 aniversario. Se estrenó en 1999. Es una de las películas que mañana mencionaré durante mi charla. Una charla en la que voy a contar algunas historias relacionadas con películas que ya hemos comentado en el programa, como Ghost, Orwell, Más allá de la vida. Pero he querido traerte este Sexto Sentido porque sabía que aquí en el escenario y aquí entre el público teníamos gente que tiene ese don, ¿no? Que tiene ese don, exacto. Igual que el niño Cole que aparece en esta película y que daba tanto miedo. Creo que tenemos la música. Vamos a escucharla. El niño hace un papelón increíble, ¿eh? El actor Haley Joel Osment era muy jovencito cuando es elegido por Night Shyamalan, un director, por cierto, hindú, que había hecho ya un par de películas en su país, pero de repente irrumpe en el panorama de Hollywood estrenando esta película y se convierte en un éxito de taquilla imparable, debido a esa mezcla tan peculiar de drama psicológico y película sobrenatural, de estas que tanto nos gustan a ti y a mí. Y es una de las pocas que ha sido propuesta para un Oscar. Sí, exacto. Solamente hay 4 películas nominadas dentro del género fantástico así sobrenatural, como es el caso del Exorcista, Tiburón y El silencio de los corderos. Películas que tienen misterio y mucho también de suspense psicológico. Vale, a ti te gusta desgranar mucho el tema de las películas, pero nos vamos a saltar unas cuantas páginas del guión, si te parece. Se lo estoy marcando aquí. Y nos vamos a una escena que pone los pelos de punta. Lo escuchamos. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Los ves a menudo. Todos los días. Están en todas partes. No le contaré a nadie mi secreto, ¿verdad? No, lo prometo. Se va a quedar hasta que me duerma. Claro. Ponía los pelos de punta en ocasiones veo muertos. Lo traemos en este programa que estamos hablando de vida después de la vida, de gente que tiene esos dones. ¿Qué hay detrás de la película? Es que este niño veía a los muertos tal y como nos estamos viendo tú y yo ahora. Así es como dicen los videntes. Exacto. Y además los veía en el punto en el que se habían ido de esta realidad, en el preciso instante en el que abandonaban la vida. Por lo tanto, podían ver perfectamente a alguien en un accidente de tráfico y verlo directamente tumbado en el suelo y levantándose, en una escena además terrible, en uno de los momentos intermedios de la película. Pero no solamente esto, sino que hay otros códigos ocultos dentro de este título, como es el caso de los mechones blancos. Puedes adivinar quiénes han estado en contacto con la muerte gracias a que tienen en el pelo ese color blanco, porque el color blanco siempre dentro de la cultura, sobre todo la cultura occidental, pero también oriental, también los taoístas tienen este concepto, el pelo blanco es signo de iluminación espiritual. Es decir, es esa manifestación de la energía vital que hemos ido acumulando en el cuerpo a lo largo de nuestra vida, y que luego de alguna manera estalla cuando abandonamos este mundo. Por lo tanto, las personas que han estado en contacto con estos seres tienen ese pelo, ese mechón blanco. Esto se veía también en la película Poltergeist, de la que hemos hablado mucho, donde la madre de la protagonista le crecía un pelo blanco y ella se quedaba encantada, se veía delante del espejo y decía, qué bien me queda, pero es porque había tenido un contacto con el más allá. De hecho, en esa película atraviesa un velo, llega al más allá, recupera a su hija y cuando viene de ese más allá es cuando le crece ese pelo.
También sale el frío, ese frío que uno siente que cuentan los expertos cuando hay una experiencia con esas entidades del más allá. Wow, la termogénesis, ¿no?, que se comenta. Cuando al niño se le ve que de su boca sale el vaho, es cuando ya sabes perfectamente que un muerto va a aparecer, que un fallecido va a aparecer en escena. Y aquí hay un momento clave en la película, porque cuando aparece el personaje de Bruce Willis, el Dr. Malcolm, que él no sabía que estaba muerto, en ningún momento vemos que el niño saque vaho en ese momento cuando él está presente. Él llega a decir, el director llega a comentar, Shyamalan, que el vaho solamente aparece cuando los fallecidos están cabreados, cuando tienen una fuerza vital un tanto negativa. Por lo tanto, esas termogénesis que a veces sentimos en lugares abandonados, en lugares donde ocurren fenómenos extraños, es debido a esos espíritus que de alguna manera no están bien dentro de su condición, están cabreados por haber llegado a ese espacio en el que se encuentran en ese momento. Wow. Hay una escena que nos has preparado también. Son ellos, dice. Vamos a escucharla. ¿Has sentido alguna vez esas cosas punzantes en la nuca? Sí. Y los pelillos del brazo que se ponen de punta. Sí. Son ellos. Cuando se enfadan. Hace frío. Yo no veo nada. Y seguro que están ahí. En la película están dando claves de cuando llegan esos seres. Cuando aparecen. Ajá. Eso es, y aparecen y contactan con Cole porque se dan cuenta que el niño puede servir de canal para que ellos resuelvan algunas cosas que se han quedado pendientes. Como pasaba con algunos de los invitadas que teníamos en el programa y algunos de los asistentes aquí. Y parte de esto le pasó al director, ¿no? Bueno, así tal y como se cuenta en la película no, pero él sufría de bullying cuando era muy joven. Él era desplazado por sus compañeros. De hecho, hay una escena en la película donde los compañeros de Cole lo encierran dentro de un armario y él tiene ahí una experiencia sobrenatural terrible. Es decir, se mezcla el bullying con lo sobrenatural y que apela a esa biografía que tuvo, esa experiencia que tuvo en su vida Shyamalan cuando era muy joven, ¿no? Y también tuvo una experiencia con su familia. Llegaban un día de un centro comercial, de pasar una tarde de manera muy agradable, llegan allí a casa y de repente descubren que la puerta de la casa estaba abierta. Wow. Entonces el padre creyó que había alguien dentro, que había entrado alguien a robar o que incluso les podría llegar a atacar. Esto es un poco lo que le pasa a Bruce Willis y a su mujer al principio de la película, porque de repente se encuentran en la habitación a un expaciente del Dr. Malcolm, que es el que le pega el tiro al principio de la película. Por lo tanto, esta experiencia sirve de inspiración también a esa parte tan vital del guión del Sexto Sentido. Y al final, Shyamalan nos da una lección increíble. Nos dice, el miedo es una alarma mental para proteger la integridad de nuestra personalidad. Por lo tanto, él coge los miedos de juventud, los plasma en el guión de la película y de alguna manera le sirve de catarsis para mostrarla a todo el mundo y ver que los miedos quizás son los que nos forman el carácter de nuestro día a día. Pantallas misteriosas, un poquito más corto de lo habitual, pero lo hemos hecho aquí en este lugar tan único. Es curioso la cantidad de películas que el cine ha hecho con ese mundo del más allá. A mí quizá, te lo he dicho algunas veces, la que más me gustaba era Ghost, sí, porque era una manera de sentir esa presencia como los malos iban a otro lado y esa unión de amor entre los dos protagonistas, ¿no? Fíjate cómo voy a titular la charla de mañana. La llamo Cine para la vida y para después de la vida. Vale, qué suerte los que van a estar aquí. Lo tienes que contar algún otro día en el programa. ¿Forma de contacto contigo? Como siempre, a través de mis redes sociales, Francisco Javier Millán, o si no, en mi correo electrónico, fmillanalmenar@yahoo.com. Pido un aplauso para él. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos.
rabia, desolación, muy desagradable. Gente por la calle gritando, llamando a sus familiares. La situación es catastrófica. Vivimos una tragedia que exige todo nuestro apoyo. Les hace falta agua, les hace falta leche, tomate. Si quieres colaborar, entra en rtve.es/noticias/ayuda a víctimas de la DAN. Y es que no se ha quedado nada. Yo lo único que me queda es lo que llevo puesto. La ayuda más grande es tu solidaridad. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Casi llegando al final del programa, hemos querido reunir a un grupo de invitados muy especiales. Tras esa introducción que tenemos preparada, los vamos presentando. En este Congreso de Vida después de la vida se han dado cita algunos de los más importantes expertos en este tema. Para estos próximos minutos hemos querido reunir a algunos de ellos para una vez más tratar de descubrir secretos de ese más allá que nos espera. Junto a todos ellos os dejamos. Y vamos a saludarles y a presentarles. Cristian Argüello, buenas noches. Buenas noches, Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estás acostumbrado a meterte en la camita a las 9 de la mañana, perdón, de la tarde, y hay un señor que está a tu lado que te ha liado para que estés hasta esas altas horas con nosotros. Así es. Tienes carita de sueño, ¿eh? Un poquito. Estamos acostumbrados a horarios diferentes, pero muy feliz de estar acompañándoles. ¿De dónde vienes? De Colombia. De Colombia. ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Tu charla aquí ha sido hoy magistral, increíble. ¿Desde cuándo estás dando charlas que tienen que ver, que te voy a preguntar para que nos ayudes un poco a ello, con ese trascender con la conciencia? Ha sido un proceso de evolución, Miguel. Yo soy conferencista hace 25 años y en ese recorrido poco a poco uno va comprendiendo el sentido de la vida, quién es, a qué venimos, las experiencias que vivimos, que ha sido todo un proceso evolutivo. Los últimos 5 años indudablemente han sido importantes porque en aquel suceso que marcó ese terror en la humanidad, ¿cuál? Pues se despierta el tema de la pandemia. La pandemia, fue muy fuerte. Pues empezamos a hablar de temas que los habíamos mantenido simplemente a nivel personal. Ese tema de la muerte, que sucede después de la muerte, que para mí siempre ha sido un dilema y siempre me había hecho una pregunta que durante mucho tiempo me la repetía, Miguel. Yo decía, aquí hay una pieza que le hace falta a la vida. No es posible que uno se muera, que todo termine, que después de haber vivido tantas experiencias todo acabe. Y empieza esa búsqueda de que fue de muchos años hasta que poco a poco fui comprendiendo cómo funciona el mundo espiritual. Y cuando vino el momento de la pandemia, pues también se dio la oportunidad de empezar a compartirlo, porque había mucho sufrimiento. La gente estaba sufriendo, llorando sus seres queridos, el miedo a morir era aterrador. Yo creo que el miedo mató a más personas que realmente la pandemia misma. Entonces se vio esa oportunidad de empezar a hablar, de empezar a compartir lo que yo conocía. Lo pensé durante algunos momentos, una semana tal vez, porque yo dije, no sé si la gente que me va a escuchar cómo lo va a interpretar. La sorpresa es que llevó paz, llevó tranquilidad, llevó esperanza a la vida de muchas personas que empezaron a escribir, a decir, gracias por lo que usted comparte, gracias por lo que ha dicho, mi sufrimiento ha tomado una imagen diferente, un concepto diferente. Y eso le dio el pie para poder hacer tantas cosas que hoy venimos haciendo. Y ahora tiene cientos de miles de seguidores. No te dejo hablar más. Hay otro señor que se tiene la culpa, Juan José López. ¿He dicho bien el nombre? Sí. Tú eres culpable de muchas cosas. Sí, por supuesto. Sobre todo de terrenos a Cristian, ¿no? Bueno, eso ha sido un mandato tuyo. Tú sí. El ideísta. Vale. Déjame que salude a otro invitado y ahora entramos un poco. Pero como tenemos muy poco tiempo. Aldo Linares. Buenas noches, hermanito. ¿Qué tal? Espera, no sé si se te escucha, a ver. Sí, se me oye, ¿no? Sí. Ah, vale. Tenía que estar Sol Blanco Soler, pero bueno, Sol no ha podido venir. Vale, yo a los tres os quiero preguntar, como tenemos muy poco tiempo, si podéis ser telegráficos. ¿Qué le diríais a gente que tiene miedo a la muerte? Bueno, yo le diría a la gente que tiene miedo a la muerte
que el miedo se vence con el conocimiento. Y la muerte no iba a ser una excepción. Tenemos miedo a la muerte porque no sabemos en qué consiste. Entonces, ¿tenemos miedo precisamente a la muerte? La muerte está con nosotros desde el momento de la concepción. Pero no nos enseñan a eso desde pequeñitos. En nuestra cultura occidental está absolutamente viviendo de espaldas a la muerte. Vas a Oriente, por ejemplo, a otros sitios. En México están celebrando en estos días la muerte y hay unos festivales del copón, bueno, yo alegría. Creo que en los colegios se podría hablar un poquito de espiritualidad. Deberían, ¿no? Sí, sería como está haciendo Raquel. Sería el primer camino para abrir el conocimiento de lo que es la muerte, porque al final la muerte, que es el último acto de vida. La muerte es el último acto de vida. Pero hay algo más, ¿no? ¿O termina todo ahí? No, es el último acto de vida del cuerpo. Ah, vale. Ahí queda el cuerpo, vale, y seguimos vivos. Porque la muerte existe, claro que existe. Lo que pasa es que no es el final. ¿Te has convencido? A estas alturas de mi vida yo ya lo sé, no necesito creer. ¿Has vivido alguna experiencia de vida después de la vida? Sí, claro. La contaste en el programa una vez, me parece. Claro, pero eso lo sabes. Claro, estás convencido. Totalmente. Vale, Cristian, ¿qué dirías a la gente para quitar ese miedo a la muerte? Y luego entramos en caminos hacia la felicidad. Si podéis ser telegráficos. Sí. Ya te pillaré otro día con más tiempo y te vas a enterar. Te voy a hacer madrugar o trasnochar en tu país, pero tenemos 10 minutitos, o sea que cuéntame. Cuando yo viajo a algún lugar que no conozco, lo que hago es indagar hacia dónde voy. Y lo que decía el doctor Juan José, cuando uno empieza a investigar, a estudiar y a conocer en profundidad que la muerte no es el final de la vida, sino que es la continuación de una nueva vida o el inicio de una nueva vida, el miedo se va perdiendo. El miedo es porque no sabemos hacia dónde vamos y hay un desconocimiento profundo. Hay una sociedad que no quiere hablar de un tema de un acto natural, porque la muerte es un acto natural. Desde que nacemos estamos muriendo. Si no hablamos de esto, si no conocemos qué sucede después de que el cuerpo deja de funcionar y que el alma continúa su proceso evolutivo, siempre tendremos miedo. El conocimiento nos aleja de la ignorancia y nos aleja del sufrimiento. Miguel Ángel, todavía no se lo he preguntado, se me ha olvidado, dice que vivimos porque creemos que somos inmortales. Tendríamos que saber que esto termina en algún momento, sobre todo este plano físico, ¿no? El plano físico, sí. El plano físico sí, pero el alma tiene un recorrido muy grande. Por eso cuando uno sabe que la muerte no es el final de la vida, sino la continuación de una nueva vida, hay que asumir esta encarnación de una forma más responsable como lo hemos hecho durante todo el tiempo, porque pensamos que al momento de morir todo termina. No, al momento de morir inicia un nuevo ciclo donde continúa el proceso de evolución y tendremos nosotros que evaluar cómo ha sido el recorrido del alma a lo largo de tantas encarnaciones. Ya. Raquel, que no sé si está todavía por ahí, decía que es curioso porque las almas no sufren cuando hay una catástrofe como la que estamos viviendo, no. Gente que muere, un accidente, algo tremendo, se ahoga, de repente el alma ha salido ya antes y el cuerpo se queda ahí, ese alma no se queda con ese trauma. Qué bonito que sea así. Así es. Iba a decir, ¿tenéis pruebas de que eso es así? Al alma no le gusta sufrir. Yo las pruebas que tengo y puedo aportar es que en la terapia regresiva, cuando en vida pasada el paciente experimenta la muerte en esa vida pasada, imagínate en aquella época se tira o lo tiran por un precipicio, ¿no? Y yo primera vez que lo vi aquello, pues yo como terapeuta le dije, ¿y qué estás sintiendo en la caída? Dice, yo nada. ¿Perdona? ¿Y cuando te das el porrazo con el suelo? Yo no siento nada. Digo, ¿tú dónde estás? Dice, yo arriba. El que está cayendo es el cuerpo. Así es. Wow. Aldo, tú que tienes esa capacidad de verlos, ¿qué dirías a la gente que tiene miedo a la muerte? Pues que esto no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir. Y que lo primero, y me lo digo a mí mismo, es mírate a los ojos. Mírate a los ojos y comunícate. Mírate a los ojos sin miedo, comunícate. Cuando empezamos a vernos de verdad a nosotros mismos, es como cuando en la oscuridad, en la habitación, tienes miedo a encender el botón de la luz, pero estiras el brazo, lo enciendes y cuando has encendido ese botón de la luz ves todo tu brazo, te ves y el miedo desaparece. Y para la gente, esos niños que nos contaba también Raquel y esa cantidad de gente que tiene esos dones, que los ve, como tú los ves, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo reaccionar ante todo ello? Pues lo primero creo que naturalizar, escucharles, darles el sentido de que son unos niños pero que son identidades.
que merecen toda la dignidad y respeto que les podemos dar, escucharles. A esos niños que ven esos seres. Exacto, escucharles, preguntarles, participar con ellos de la comunicación, porque nos hemos olvidado del valor, te diría, sagrado de la comunicación. Y en ese conversar, en ese hablar, la naturalidad llega poco a poco cuando tú te vas dando cuenta que no estás siendo juzgado, que no estás siendo observado, sino que más bien estás compartiendo algo que a ti te está ocurriendo, pero que alguien mayor te está preguntando con ese mismo deslumbramiento. Y ¿sabes qué ocurre? Lo fascinante, que muchas veces el mayor se convierte en niño también. Cristian, tú tienes cara de ser feliz. Sí. Aunque tienes cara de sueño ahora, de cansado, pero bueno, claves que te han llevado a ti a estar como estás. A venirte, te vas mañana a Colombia ya, ¿no? Ya estamos de regreso. O sea, pegarte un salto como te has pegado de venir aquí a este congreso, gracias a Dios, y gracias a ti y a Rafa Campillo que te ha traído. ¿Qué claves? ¿Por qué o cómo eres feliz? Ahora voy contigo, ¿eh? Yo trabajo todos los días, Miguel, para poder comprender cada vez más. Las claves un poco que también decía Miguel Ángel, de un trabajo que te apasiona, que... Sí, yo veo, cada uno vive su proceso de una manera diferente. Yo lo que he vivido, lo que he experimentado, es a través del conocimiento y de la verificación en mi vida, el darme cuenta de que todo está bien a pesar de que mis ojos crean que todo está mal. Cuando nosotros todo lo vemos desde lo humano, desde esa realidad que experimentamos día a día, desde la muerte, ¿cierto? Cuando vemos una realidad que nos lleva a estado de sufrimiento, poco a poco vamos entendiendo que hay una verdad que nosotros no conocemos. Y la verdad es que el mundo espiritual está siempre acompañándonos. Entonces, cuando uno aprende a vivir el mundo espiritual, experimentando este plano humano, la vida se hace diferente porque uno sabe que la verdad no es lo que los ojos nos están mostrando, sino es un sentimiento, una forma de vida, un nivel de comprensión de saber que todo está bien a pesar de que todo se vea mal. Juanjo, dime. ¿Eres un tío feliz? Yo sí. ¿Y cómo lo eres? ¿Cómo lo has conseguido? Muy fácil. Hay que hacer... Me encanta la onda que tiene. Sobre todo dos cosas hay que hacer. Primero, agradecer. Pero además hay que hacer dos cosas, es amar y perdonar. Amar y perdonar. Joder, a veces qué difícil es... ¿A quién? ¿A perdonar a quién? No sé. ¿A quien te perdona a ti y te ama a ti? Eso es fácil. ¿Sí? Claro. Pero... Hay que amar y perdonar. ¿A ese? Sí, a ese. ¿A ese que te amas? ¿A ese que...? Sí, a ese. ¿Sí? ¿A mi cuñado que...? Sí, a ese. Qué difícil es eso, ¿no? No, es muy fácil. Tú estás con tanta historia, tanto odio, y a ti, tío, no te quiero ni ver. Vas con ese sombrero por ahí, joder, y te crees que vas guapo. Yo a ti no te perdono. Perdona, ¿eh? A ti no te perdono. Mira, el secreto está en que lo primero para hacer esto es algo que es innegociable. ¿Cuál? Es amarte y perdonarte a ti mismo. Cuando tú te amas y te perdonas a ti mismo, estás en disposición de amar y perdonar a todo aquel que tú quieras amar y perdonar. Ese es el primer paso, ¿y después? Sí, es saber, tener el conocimiento de qué es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es una, solamente una. Lo que pasa es que de vez en cuando cambiamos de cuerpo físico para seguir evolucionando. Ah, solamente es una. Solamente es una. ¿Y te quedas tan tranquilo? Sí, claro. Aldo, 3 minutitos te doy a ti. Eres un tío feliz también. Cada día te veo más feliz. Yo soy feliz. Y gracias por estos dulces que nos han traído, que nos vamos a comer ahora. Yo soy lúcidamente feliz, que eso es algo bonito. Porque, lúcidamente encima. Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando entras en ese estado de lucidez, te das cuenta que la palabra felicidad que le hemos convertido en una entelequia, porque necesitamos alejar lo que nos hace bien, alejar lo que nos hace sentir esa plenitud. ¿Por qué? Porque se nos ha inculcado ser sufridores porque sí. Cuando eres lúcidamente feliz te vas dando cuenta que todo es más natural, todo es más cercano, todo es posible y sobre todo que lo mereces, pero sin tener que pedir perdón por merecerlo, sino simplemente porque tú estás. Entonces eso te convierte en una hormiguita que poquito a poco va avanzando y sí, lúcidamente sí. Oh, me gusta. Cristian, ¿tú conocías a Aldo? Tenía referencias de Aldo, claro, y hoy tuve la oportunidad de conocerlo acá. Vale, 3 minutitos hoy. ¿Qué diríamos a toda esa gente que está sufriendo ahora mismo, desgraciadamente aquí en nuestro país? Es muy complejo porque la mayoría de personas no tienen información del mundo espiritual. Yo creo que todos los sucesos y todas las experiencias nos llevan a una profunda reflexión y el momento de dolor es la apertura que nos damos todos hacia el conocimiento, hacia el querer buscar respuestas.
llevamos muchas veces nuestra vida producto de esa inconsciencia en la cual vivimos a estados profundos de sufrimiento, que no son los peores momentos de la vida, son los mejores, solamente que se comprenden años después. Ya. O sea, pero cuando se está viviendo es difícil. El dolor es lo que te puede llevar a comprender. Yo creo que sí, Miguel, precisamente por eso, porque nosotros estamos tan ocupados en tratar de sobrevivir que no sabemos ni vivir ni morir. Juanjo, ¿qué le dirías a tu gente que está por ahí? Tú eres de Cartagena, a los valencianos, a toda esa gente que está sufriendo con esta historia. Muy breve, si puedes. Sí, yo le diría a los valencianos que todo es una experiencia de la que hay que aprender, que la casualidad no existe. Y esto que está pasando no es casual. Es una experiencia que cada uno de ellos y nosotros hemos elegido venir a vivir. Ya. Y bueno, sobre todo que también estamos... Y tenemos que superarla. Vale, y que estamos ahí con ellos. Por supuesto. Déjame que diga eso. Tenemos que superarla. Vale. Todos. Aldo, ¿qué les dirías si nos vamos? Pues lo primero, eso, que estamos con ellos, que no sentimos el terremoto que ellos sienten, pero que la onda expansiva la sentimos igual, porque la piel es la misma. Sí. Cristian, ha sido un placer verte, conocerte así tan rápidamente. ¿Forma de contacto contigo para que sepan más de tu trabajo? En mi canal de YouTube, Cristian Argüello Gómez. Te voy a pillar para otra vez, ¿eh? Claro que sí, todas las veces que quieras. Juanjo, ¿tu forma de contacto? Sí, ¿me vas a llamar? Ya estamos. No, pero para que sepan los oyentes lo que haces. La forma de contacto, sí. La forma de contacto, pues llamando al teléfono a la consulta. O en la página web. ¿La página web cuál es? juanjoselopez.es. ¿Juan José López? juanjoselopez.es, sí. Vale, también te voy a pillar. Ya, sí. No te preocupes. Si me llevas pillando 4 años. ¿No? Aldo, ¿forma de contacto contigo? Pues en la web en aldolinares.com, en grupoepta.com y en Los 6 Sentidos también. Os pido un aplauso para ellos. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Y terminamos por hoy este programa especial que hemos hecho desde aquí, desde Albacete, con las gracias a todos los que habéis venido a verlos, a los compañeros que han hecho posible este trabajo. La semana que viene, más enigmas, volveremos a abrir este espacio en blanco. Ojalá haya sirva para toda la gente que está sufriendo, los que están trabajando, los cuerpos de seguridad del Estado, para tener un poco de esperanza y que sepan que estamos aquí. Y a los políticos, permitidme de nuevo decir, dejaros de pelear ya de una vez y ayudar a la gente y hacer la vida mejor a las personas que os han votado. Mientras llega la próxima cita, feliz semana para todos. Nos vemos en el espacio en blanco y ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, nos vemos prontito.